Tres hombres regresaban a casa cuando de repente sintieron una debilidad abrumadora. Apagaron su equipo y escucharon el sonido más aterrador de sus vidas, un leve silbido de aire. El miedo se apoderó de ellos, porque casa significaba la Tierra, mientras ellos eran astronautas en el espacio, orbitando a 150 kilómetros sobre la superficie del planeta. El aire se estaba escapando de su cápsula. Habían perdido contacto con el control de la misión, y ni siquiera tenían trajes espaciales. ¿Podría realmente el destino de estos tres cosmonautas depender de un pequeño agujero, o había más en esta historia? En este relato, exploraremos una de las tragedias más oscuras en la historia temprana de la exploración espacial: el desastre de Soyuz 11. El espacio, la última frontera. Quizás no lo sepas, pero esta frase, que comienza esta narración, fue utilizada para abrir cada episodio de la legendaria serie espacial Star Trek. Se emitió por primera vez a finales de la década de 1960, durante el apogeo de la carrera espacial entre la URSS y los Estados Unidos. Sin embargo, lo que se narra aquí no es un episodio de una serie de televisión, sino una demostración real de la primera estación espacial del mundo, Salyut 1, lanzada por la Unión Soviética en 1971. Esta ronda de la carrera espacial fue una victoria para los soviéticos, pero había un gran inconveniente. Cuando la estación alcanzó la órbita, la escotilla del módulo científico no pudo abrirse y 6 de los 8 ventiladores a bordo se descompusieron. Esto significaba que los astronautas que llegaban no podrían respirar adecuadamente ni realizar los experimentos científicos que la misión requería, al menos hasta que los ventiladores fueran reparados, si es que podían serlo. A pesar de estos desafíos, los soviéticos decidieron arriesgarse y enviar a los primeros cosmonautas a Salyut 1. Cuando la tripulación abordó la nave Soyuz 10, todos les desearon un buen viaje, pero el lanzamiento fue cancelado repentinamente. La razón fue un mal funcionamiento de un mástil de cable que mantenía el cohete en posición vertical, y debido a la lluvia, se había formado una corriente eléctrica en la superficie de la nave, lo que podría haber causado fallos en el equipo o incluso un incendio. Al día siguiente, Soyuz 10 finalmente fue lanzada con éxito, alcanzó la estación espacial y acopló. Pero había un problema: un agujero del tamaño de la palma de un hombre, que estaba prácticamente abierto al espacio. Sin trajes espaciales, este espacio podría significar muerte instantánea debido a la falta de oxígeno. Dentro de la nave sellada, solo tenían alrededor de 40 horas de aire. ¿Por qué? Porque los soviéticos eran tan confiados en la estanqueidad de sus naves que no pensaron que los sistemas de respaldo fueran necesarios. El gran número de fallas suscitó sospechas de que la URSS estaba tan desesperada por ganar la carrera espacial que estaba dispuesta a arriesgar la vida de sus astronautas. Esta vez, el equipo de Soyuz 10 intentó llevar a personas a Salyut, pero su única opción disponible habría dañado el mecanismo de acoplamiento de la estación, haciéndola inutilizable para futuras misiones. El mando no tuvo más opción que abortar la misión y ordenar al equipo que regresara a la Tierra. Se iniciaron los preparativos para una nueva misión, Soyuz 11, que se convirtió en el desastre más infame en la historia de la exploración espacial soviética. La tripulación principal seleccionada para esta nueva misión incluía a los astronautas Kubasov, Leonov y Kaden. Leonov era una leyenda viva, el primer ser humano en ir al espacio. Durante esa histórica expedición, casi perdió la vida porque su traje espacial se expandió y se volvió demasiado rígido para que él pudiera volver a entrar en la nave. En el espacio no hay aire, y por lo tanto, no hay presión. Los trajes espaciales se inflan para imitar la presión de la Tierra para que el cuerpo humano pueda funcionar. Leonov logró desinflar su traje lo suficiente para sobrevivir, y su rápida capacidad de respuesta lo convirtió en un candidato destacado para la misión. Sin embargo, justo cuando todo estaba listo para el lanzamiento de Soyuz 11, un evento inesperado lo cambió todo. Durante un chequeo médico final, los doctores encontraron una mancha sospechosa en los pulmones de Kubasov que podría haber sido tuberculosis. Si resultaba ser contagioso, toda la tripulación estaría en riesgo. Se tomó la decisión de dejar en tierra a todo el equipo, lo que causó un gran escándalo. Kubasov fue descalificado permanentemente de la misión, mientras que Kaden aún tenía la oportunidad de hacer historia y no estaba listo para rendirse. Leonov, el capitán de la misión, intentó trabajar con un nuevo ingeniero, pero ambos chocaron repetidamente. Después de interminables discusiones, quejas e intentos de influir en las decisiones, el veredicto final sorprendió a todos.
La tripulación de respaldo volaría en su lugar. Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Víktor Patsayev conformaron el nuevo equipo. Fue algo sin precedentes al reemplazar a una tripulación entera en el último minuto. Las tensiones eran tan altas que el equipo original ni siquiera se dio la mano con sus reemplazos ni los despidió. A pesar de la tensión, Leonov ofreció un consejo crucial: cerrar manualmente las válvulas entre los módulos orbital y de descenso. El 30 de junio de 1971, Soyuz 11 se acopló con éxito a Salyut 1. Y la tripulación hizo historia como los primeros hombres en vivir a bordo de una estación espacial. Sin embargo, la alegría se convirtió rápidamente en horror cuando la tripulación intentó regresar a la Tierra. Durante la reentrada, una serie de fallos críticos ocurrieron, culminando en una pérdida catastrófica de presión en la cabina. La tripulación pereció, dejando un legado de valentía y sacrificio. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Cuando Soyuz 11 se preparaba para su histórica misión, los cosmonautas recibieron un consejo crucial de Alexei Leonov: no confiar ciegamente en los sistemas automáticos y cerrar manualmente las válvulas entre los módulos orbital y de descenso. Sin embargo, los problemas de Soyuz 11 comenzaron antes de que ese consejo fuera relevante. Al acoplarse con la estación orbital Salyut 1, los astronautas encontraron un ambiente lleno de humo espeso, lo que hacía imposible respirar. Nadie sabía si entrar en la estación era seguro, pero si no lo hacían, la tripulación tendría que regresar a la Tierra con las manos vacías. Otra vez, la tripulación de Soyuz 11 decidió correr el riesgo. Reemplazaron los filtros de la estación y pasaron 24 horas en su cápsula, esperando que el aire se despejara. Para su fortuna, el humo se disipó. La misión se convirtió en un triunfo. Cada acción de los cosmonautas fue reportada en las noticias a nivel mundial, y sus transmisiones en vivo desde la estación cautivaron a las audiencias. Fueron los primeros humanos en vivir en el espacio. Sin embargo, detrás de cámaras, el panorama no era tan optimista. Primero, los cosmonautas estaban físicamente agotados. La vida en gravedad cero no es tan fácil como parece. Segundo, la presión psicológica era inmensa. La responsabilidad de la misión y la constante atención mediática sobrecargaron a los astronautas, quienes frecuentemente discutían entre ellos, aunque nunca llegaron a los golpes. Aún así, compartían un desafío común: la vibración constante de la cápsula Soyuz 11. Para evitar la atrofia muscular en gravedad cero, la tripulación debía ejercitarse diariamente en una cinta de correr que hacía vibrar toda la estación. El verdadero desastre ocurrió en el 11º día de la misión, cuando un incendio estalló en la estación. En un entorno tan hostil como el espacio, incluso el daño más pequeño a un sistema crítico podía significar la muerte para toda la tripulación. El control en tierra aconsejó un regreso de emergencia a la Tierra, pero los cosmonautas lograron controlar la situación, lo que les permitió extender la misión otros 11 días. Fue un éxito sin precedentes. Los soviéticos lograron la estancia más larga de humanos en el espacio hasta ese momento, recopilando datos científicos invaluables. Cuando llegó el momento de regresar a la Tierra, una luz de advertencia en el panel de control de Soyuz 11 indicó que la escotilla no estaba hermética. Esto era alarmante. No podrían desacoplarse de la estación con un suministro limitado de aire, y cualquier fuga, por pequeña que fuera, podría ser fatal. Sin embargo, los ingenieros soviéticos insistieron en que se trataba de un sensor defectuoso, ya que estaban completamente seguros de la estanqueidad de la nave. La tripulación decidió confiar en esta explicación. Sellaron manualmente la escotilla y despresurizaron la cabina. La luz de advertencia se apagó, confirmando la teoría del sensor defectuoso. Aliviados, los cosmonautas desacoplaron la cápsula de la estación. A las 9:25 p.m., hora de Moscú, Soyuz 11 quedó en órbita. A la 1:35 am, encendió sus motores para iniciar el reingreso a la atmósfera terrestre. 12 minutos después, la cápsula comenzó su descenso, pero de repente las comunicaciones se cortaron. El control de la misión entró en pánico e intentó localizar la cápsula en el radar durante 7 angustiantes minutos. Finalmente, la detectaron, pero estaba 2.2 kilómetros fuera de curso. Helicópteros fueron enviados de inmediato al lugar del aterrizaje. La cápsula aterrizó suavemente a las 2:16 am, pero la tripulación no respondía. Cuando el equipo de búsqueda llegó al lugar,
No encontró daños externos en la cápsula. Al abrirla, quedaron atónitos. Los 3 cosmonautas estaban sentados en sus asientos, con expresiones relajadas, como si estuvieran dormidos, pero todos estaban muertos. Sus pieles pálidas mostraban manchas azul oscuro, con líneas negras y marrón rojizo que se extendían desde sus ojos y oídos. El cuerpo de Dobrovolsky incluso seguía tibio. Los médicos intentaron reanimarlos con respiración artificial, pero fue inútil. Todo esto quedó registrado en video, aunque las imágenes son demasiado perturbadoras para el público. El éxito soviético se convirtió en una tragedia devastadora. La opinión pública exigió respuestas inmediatas, y los especialistas trabajaron a contrarreloj para determinar la causa. Lo que descubrieron fue impactante. El fallo residía en algo que los soviéticos daban por sentado, algo sobre lo que Leonov había advertido: la estanqueidad de la cápsula. Sus vidas se extinguieron rápidamente, convirtiendo un hito histórico en una tragedia inolvidable. La misión Soyuz 11, que marcó un logro sin precedentes, también dejó lecciones dolorosas sobre los riesgos de la exploración espacial. La pérdida de estos valientes pioneros es un recordatorio de que, aunque el espacio es la última frontera, no perdona errores. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.